tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Caro Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal. 11 grados la temperatura en Asunción, 21 en punto. Esta imagen es de la ciudad de Asunción, mermó el frío, lo que hacía esta mañana, pero igual meteorología anuncia para mañana temperatura muy baja. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Jorge, Alberto, buenas noches. Estamos como en cada domingo, ¿no? En vivo y en directo, una semana que arranca con muchas tensiones nuevamente. El tema principal para el país todo es Itaipú Binacional. Y ya está con nosotros nuestro invitado esta noche, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Antes de ir ya directamente con él, saludamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Clara y también a todos los televidentes de Unicanal. Recordamos también que estamos con transmisión a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Ya presentamos nuestro informe, un resumen acerca de todo lo que ocurrió desde el conocimiento que se dio ya de este acta bilateral que se dio en total secretismo, al menos la firma del documento. Todas las consecuencias políticas también que esto finalmente colocó en la cuerda floja al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y también al vicepresidente Hugo Velázquez. Pero ya pasamos directamente a conocer este resumen. Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación que vamos a tener en el 2023. Solicitaremos la anulación, el dejar sin efecto el acta bilateral. No se ha comunicado adecuadamente y eso ha sido aprovechado para una enorme manipulación política. Acá la gente que mintió es otra. Yo estoy convencido que a él o se le ocultó información o se le mintió o se le convenció de ciertas cosas y por eso él actuó en ese sentido. Lo que más me interesa a mí personalmente y como gobierno es de que se sepa la verdad y la verdad va a salir. A mí no me preocupa absolutamente ningún juicio político. En Paraguay el juicio político se ha convertido en una amenaza latente para cada presidente de la República. Esta vez, Mario Abdo Benítez, sin cumplir siquiera un año de gestión, se vio forzado a sortear una crisis que casi lo obliga a abandonar el Palacio de los López, no sin antes aceptar la renuncia de 4 autoridades de su equipo que llevaron adelante las negociaciones del acta bilateral sobre energía de Itaipú, acta calificada al principio por el gobierno como un gran logro. He ordenado que aquellos que participaron de un proceso, tal vez sin mala voluntad o sin hacer juicio de valor, han también sido destituidos. El factor detonante de esta crisis fue la firma del acta bilateral sobre la contratación de mayor potencia de la Itaipú en completo secretismo y con el compromiso de retirar la energía más cara de la binacional. Pero esto apenas fue la primera parte del drama, pues con el correr de los días se evidenció que actores del gobierno, precisamente el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a través de un joven abogado negoció para beneficiar a una empresa brasilera, impidiendo que la ANDE pueda vender esa potencia en el mercado extranjero del vecino país. No solamente me molesta, sino que está generando una crisis gratuita. Una persona que utilizó no solamente el nombre del presidente y vicepresidente del Paraguay, sino también el propio Bolsonaro. Sectores políticos convirtieron la noche del miércoles 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto en horas de negociación al confirmarse el juicio político por primera vez para ambos titulares del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la doble acefalía desmotivó a algunos y las conversaciones permitieron con el correr de las horas la resta de los votos para el juicio. Responsable político de lo que pasa en el país. Velázquez tiene su responsabilidad y también se tiene
tiene que ir, en nuestra opinión. Pero el responsable político que pasa al país es el presidente de la República. Por la imposición de algunos sectores de la oposición a que solamente sea la cabeza del vicepresidente la que se ofrezca en bandeja. Nosotros no nos vamos a sumar a una aventura como esa. No pretendemos y no vamos a tratar de ningún tipo de repartija de cargos de posibles presentes o futuros gobiernos. Si Velázquez está comprometido, que es suplente, en la cabeza de quién puede entrar que el titular, que el jefe de Estado, que el que dirigió todo esto, sea inocente. Finalmente, Mario Abdo Benítez anuló el acta bilateral y pudo salir airoso de la situación, aunque con demasiados cuestionamientos. Quiero agradecerles a los diputados que trabajaron dialogando, pacificando, para buscar una salida que no quiebre este proceso democrático que necesita ser fortalecido en el Paraguay. La investigación por lesión de confianza y traición a la patria continúa y van saltando más conversaciones que revelan que existió la intención de impedir la venta de la energía de la ANDE en el mercado del Brasil, lo que podría ser una bandera con miras a la renegociación del anexo C del Tratado de la Binacional. El presidente de la República atravesó diversas etapas en esta coyuntura. Defendió el acta y luego anuló el acta, se llamó a silencio, aceptó la pelea y aparentemente la ganó. Sin embargo, la duda persiste sobre quiénes negociaron este acuerdo y bajo qué intereses lo hicieron. La verdad va a sanar a la nación. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, que dice, en relación a la crisis política, ¿crees que debe darse el juicio político para Mario Abdo, Hugo Velázquez, ambos o ninguno? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia Aguilera. Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary. Un placer estar con ustedes y con la audiencia. Nosotros le hemos cursado invitación al ingeniero Pedro Ferreira, ya la semana pasada, incluso para el programa del domingo anterior y también para el programa de esta noche. ¿Qué es lo que usted le quiere decir a Pedro Ferreira en un debate? Lo que él expuso en diferentes programas, lo que él señaló a través de sus redes sociales, ¿usted considera que él incurrió en algunas mentiras o imprecisiones? Asimismo, utilizó medias verdades, mentiras, y hoy les voy a contar un hecho que aún no ha salido a la luz. El ingeniero Pedro Ferreira violó la ley. ¿Qué ley? Cuando él alega de que por instrucciones del vicepresidente de la República tenía que pasar el artículo 6º para preguntar si estábamos o no de acuerdo, estaba violando la ley de la función pública en su artículo 68, creo que es el inciso F, en donde él no puede revelarle a nadie algo que corresponda a sus labores, sobre todo, y estamos mirando recién la ley de la función pública, después vamos a mirar el Código Penal y después vamos a mirar la Constitución Nacional que dice. Pero él, acá en el Paraguay no existe la obediencia debida. Entonces él jamás podía pasarle a nadie ninguna información que se iba a llevar el cuerpo de negociadores paraguayos para ir a negociar un acta con el Brasil. De manera que, primero, es mentira que él haya enviado a esa persona para que me envíen a mí. Y les voy a detallar para que se den cuenta que no había otra persona que pueda conocer este artículo por lo siguiente. Acá, y después quiero desarrollar de vuelta porque es importante desarrollar exactamente la verdad porque el pueblo paraguayo necesita saber la verdad. Acá se están confundiendo las cosas, acá se mezclaron todas los tantos. Por un lado estaba la negociación del acta en la cual la ANDE compraba potencia a la Itaipú Binacional. Era entre la ANDE, la Electrobras y la Itaipú Binacional.
Por el otro lado, una empresa privada del Brasil vino a plantear la compra de energía de la ANDE para el mercado interno brasileño. ¿Y qué pasa? Totalmente por cuerdas separadas. Cuando aproximadamente el 20 de mayo, y estas cosas que yo les estoy contando, me enteré después de todos los problemas como ustedes mismos se enteraron después, porque no tenían ni idea de lo que se estaba llevando adelante, porque no teníamos por qué saberlo. Y después vamos a entender por qué no tendríamos por qué saberlo, porque era una simple negociación de compra de potencia desde de la ANDE a la Itaipú Binacional. El 20 o el 21 de mayo aproximadamente ya estaban establecidos los puntos que la delegación paraguaya iba a ir a negociar en Brasilia con los representantes de la Electrobras y la Itaipú Binacional. Entre el 22 y el 24 se le ocurre realmente al ingeniero Ferreira, pero que para mi entender era una buena jugada, si es que salía, en la cual él es el autor intelectual de este artículo 6, en la cual querían establecer de que la ANDE podía vender en el mercado interno brasilero. Esto le entregó al representante, el abogado José Rodríguez, el representante de los brasileros, con el argumento de que vean la posibilidad que a través de los empresarios brasileros que decían que tenían gente cercana al gobierno del Brasil, si podían hablar con una persona que iba a venir, que era representante de Itamaraty, inclusive le dijo su apellido, por eso sabemos muy bien que el único que podía saber era Ferreira, le pasó a este muchacho José Rodríguez para que vean la posibilidad de que ese artículo 6 se incorpore. Eran 2 días antes de que la delegación paraguaya vaya a negociar en el Brasil. Por supuesto, los brasileros le dijeron de que no les interesaba que se introduzca, que se incorpore ese artículo 6, porque lógicamente la Electrobras se iba a oponer, porque esta es una discusión de hace 45 años, de que lo que nosotros íbamos a hacer era discutir sobre lo que está establecido actualmente en el tratado. Terminó este chico, el abogado José Rodríguez, involucrando mi nombre con la excusa también de que era el criterio del presidente de la República, de que eso no tenía que ser incorporado. En realidad era una posición comercial de sus representadas brasileras. Y no hay otra persona que pudo haber pasado esa información del artículo 6 a José Rodríguez que no sea Pedro Ferreira, porque Pedro Ferreira es el autor intelectual de ese artículo. El único que conocía ese artículo era Pedro Ferreira. Es más, él mismo está diciendo de que el miércoles a la tarde le envía por WhatsApp o por correo, no sé cuál fue su medio, al embajador paraguayo que iba a la negociación con los brasileros para que revise y si podía incorporarse. Yo no sé si el embajador tenía la facultad de incorporar un artículo enviado por WhatsApp por el ingeniero Pedro Ferreira, que es lo que Cancillería oficialmente le había entregado. Vicepresidente, sobre el punto, disculpame, sobre el punto. Yo lo escuché ayer en un programa de televisión al ingeniero Pedro Ferreira decir, esto que usted está relatando puede ser. Pero Pedro Ferreira dice, yo le di información confidencial al abogado José Rodríguez porque a mí me presentaron este señor como intermediario y le incluye a 2 personas más, aparte de que estuvo el vicepresidente de la República, el presidente Mario Abdo Benítez y el ministro de Hacienda Benigno López. O sea, estaban los 3. Es una mentira, es la mentira de Pedro Ferreira. Es más, ayer cuando le vio a este chico
hablando en un programa de televisión, vino para tratar de, de levantar los cargos que le hacían este muchacho. En ese lugar ya había manifestado de que no se acordaba si era en ese lugar lo que nosotros le habíamos presentado o a José Rodríguez. Jamás el presidente de la República no le ha de conocer, ni mucho menos el ministro de Hacienda. Jamás entró en el Palacio de Gobierno. Nunca hubo una reunión entre ustedes para presentarla a él como el intermediario. Jamás hubo ninguna reunión con este abogado, ni siquiera entre las dos partes, ni siquiera entre Pedro Ferreira y Hugo Velázquez y José Rodríguez. Nunca hubo la tal presentación. Nunca hubo. Es una mentira del ingeniero Ferreira. Lo que sí, y por primera vez cuando yo le cité al doctor José Rodríguez, al ingeniero Ferreira, fue cuando le llamé por teléfono, más o menos un mes después de que nosotros habíamos hablado, cuando me habían visitado en la vicepresidencia, le llamé por teléfono al ingeniero Ferreira y le dije que venían los empresarios brasileños para venir a plantear la compra de la energía de la ANDE. Por teléfono le dije, están los empresarios, se van a ir junto a vos con sus representantes, porque era no solamente el abogado, sino también había un broker, creo que le llaman un uruguayo. Entonces yo me referí a ellos que le iban a acompañar a los empresarios brasileños. Se dio la reunión entre ellos en Ciudad del Este. Quiero aclarar porque me encantó esa pregunta. Jamás yo estuve, Pedro Ferreira, José Rodríguez y Hugo Velázquez, y mucho menos incorporando ahí al presidente de la República o al ministro de Hacienda. Eso es una falsedad total. Nunca, jamás los tres reunidos. Nunca, jamás los tres reunidos. Ni en su oficina. En ningún lado. En ningún lugar. En ningún lado. La vez que se fue José Rodríguez con el broker y 2 o 3 empresarios fue la primera vez que yo les recibí en la vicepresidencia. Luego ya les remití donde corresponde para que comience la negociación con el presidente de la ANDE. Es más, para el Paraguay es una gran oportunidad si nosotros conseguimos, después de 45 años, vender la energía de la ANDE al sector privado brasileño. Vicepresidente, esa visita que le hace José Rodríguez a su oficina de Oleari y presidente Franco, ¿esa fue la primera visita de José Rodríguez a su oficina? No, la primera vez, o sea, esa vez se fue con los empresarios. No, José Rodríguez es una persona conocida del movimiento interno que nosotros integramos, Añetete. Y los jóvenes que están en la vicepresidencia son sus compañeros, es decir, normalmente él se iba a la vicepresidencia, o por lo menos de vez en cuando, ¿no? Esa relación que usted indica es partidaria, nace por iniciativa, por ejemplo, de alguno de sus hijos, doctor Velázquez, o no. José Rodríguez, hombre de partido, digamos, joven de partido. José Rodríguez comenzó a frecuentar la vicepresidencia porque está en camino las elecciones internas juveniles de la Junta de Gobierno. ¿No se puede percibir como un cierto guiño de su parte cuando usted dice que no va a accionar en contra de este abogado José Rodríguez? A todas luces configura un hecho, usurpación de funciones públicas al atribuirse funciones que no le corresponde, invocando su nombre, la del presidente de la República, un hecho gravísimo. Pero usted lo dijo el otro día en una entrevista, creo que se ratificó otra vez esta mañana, y por eso le vuelvo a preguntar. O sea, ¿por qué no accionar en contra de este joven que lo está poniendo usted prácticamente al borde de un juicio político? Él se equivocó y él reconoció el error de haber utilizado mi nombre. Es un muchacho joven. En este país, lastimosamente los políticos estamos acostumbrados a que la gente se vaya en cualquier lugar a mencionarle a la clase política para buscar conseguir favores. Nosotros no controlamos eso. Si nosotros vamos a comenzar a querellar o a denunciar a la gente que utiliza inadecuadamente nuestro nombre, vamos a querellar, entonces creo que el Poder Judicial va a quedar chico. Sí, pero este no es un caso además, el ingeniero Pedro Ferreira le conoce bien al doctor José Rodríguez.
el doctor José Rodríguez es abogado de sus 2 hijos y es abogado de su anterior esposa. Y él es presidente de la ANDE. Él sabe de que un funcionario público no puede ejercer la profesión. De manera que él sabía muy bien de que lo que estaba alegando era el solo efecto de llamar la atención para decir el vicepresidente, como que a él le llamaba por teléfono y no le atendía, me mencionó a mí a los efectos de que sepa quién era el que le estaba llamando, sino un número que a lo mejor no conocía el ingeniero Ferreira. Es la conclusión a la que yo llego. Doctor Velázquez, continuando un poco y apretando la tuerca, como decía Montanaro. El problema es que su magnanimidad, doctor Velázquez, con este chico de 27 años, al que todos hoy conocemos como José y lo llenamos de memes, el problema es que su magnanimidad puede confundirse con debilidad, doctor. Itaipú no comenzó en el 73, no comenzó en el 66. El problema del Paraguay con Itaipú ya data de aquella demarcación de límites del año 1876, 73, si mal no recuerdo. Es decir, esta es una cosa complicada para el Paraguay, doctor. Le pregunto, ¿Sí? Vamos a cambiar de roles. Le pregunto a los dos, ¿cuál es la responsabilidad del doctor José Rodríguez en este entuerto? ¿Cuál es? Usurpación de funciones públicas. No, pero ¿cuál categórico. es? No, ¿qué usurpación? Y por atribuirse, se presenta como Pero asesor jurídico de la no. vicepresidencia de la República. Está por bien, todos lados está decía, bien. soy el asesor de la vicepresidencia. Pero ese es el detalle. Su accionar, ¿en qué le perjudicó al Paraguay? En esta acta tan comentada entre todas. Vamos al fondo de la cuestión, no a los detalles. ¿Cuál es el hecho que cometió José Rodríguez en el problema que tiene esta acta, que después vamos a hablarlo más profundamente sobre el acta? Claudia. ¿Qué hizo? Bueno, no sé si respondemos a eso más adelante. Sí. Le quiero hacer 2 consultas. ¿No es demasiado extraño si usted mismo está reconociendo que Pedro Ferreira y José Rodríguez tenían una relación, que él haya necesitado llamar la atención invocándolo a usted y al presidente de la República? Y por otra parte, ¿no es también demasiado extraño que Pedro Ferreira tan fácilmente, intentando llamar su atención solo José Rodríguez, haya otorgado documentos y toda la información como para hacer estas tratativas con las empresas de Brasil? Bueno, justamente, lastimosamente comenzamos por la parte de atrás, por eso no va a quedar claro esto. José Rodríguez nos mencionó, creo que en 2 twitters. La primera vez, cuando se iban a ir a Ciudad del Este para la primera reunión de entre los empresarios brasileros y el presidente de la ANDE, entonces le di el número de teléfono del ingeniero Ferreira, se encargó él de contactar, no le respondía, quizás porque no conocía su número, yo le dije, mensajeale. Lo que no le dije es que ponga lo que puso. Ese es el único error que cometió este muchacho. Entonces, solo eso puso, después hablaron, fijaron lugar, hora, fecha, día de reunión y comenzaron las negociaciones. Pero ahí también se puede entender, vicepresidente, era determinante para los intereses del Paraguay incluir ese artículo 6. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces alguien operó, efectivamente, yo no sé si el presidente o el vicepresidente, alguien operó para que ese artículo 6 no figure en el acta bilateral firmado el 24 de mayo. Te voy a contestar esto, pero después tenemos que necesariamente comenzar a hablar del acta para ubicarnos en el tiempo, en el espacio y en el lugar. Esto jamás nadie puede decir de que el presidente o el vicepresidente impulsaron para que no se incorpore, cuando que lo que nosotros queríamos es vender la energía al sector privado, y este artículo hablaba de eso. Si nosotros estábamos impulsando
la venida de empresas privadas para la compra, ¿cómo se puede entender que nosotros mismos vamos a impulsar que se saque? Es decir, sentido común, vicepresidente, evitar competencia, Pero que se presenten otras empresas y que solamente darle a la empresa Leros, que tiene una vinculación con Bolsonaro. Bueno, ok, pero lo que me estás diciendo cae por el piso cuando la ANDE ya lo hizo público, cuando llamó a concurso por los 3 medios masivos de comunicación escrita y ya se presentaron actualmente 7 empresas brasileras. Es decir, tampoco tiene sentido. Bajo ambos cuestionamientos no tiene sentido. No podemos, además, salvo que diga solo para Leros, entonces te voy a dar la razón. Pero si no se pone el no venta, no significa que no se pueda vender. Segundo, nosotros estábamos negociando con Electrobras. Lo que se quería era que Electrobras esté de acuerdo después de 45 años aplicando ese artículo. Que el único que sabía este artículo era el ingeniero Pedro Ferreira, el único. Que le comunicó al presidente. Porque y voy a aclarar eso porque hoy no tenía la respuesta, hoy tengo la respuesta. Pero para poner en contexto, Pedro Ferreira dice que le consultó a Mario Abdo Benítez sobre el artículo 6 y supuestamente el presidente le dijo, si le conviene al Paraguay, tiene que estar el artículo 6. Sin embargo, hoy me enteré de que a la mañana, a las 11 o a las 10 de la mañana del día que ya estaban reunidos las altas partes, saliendo de la inauguración de una subestación, le refiere Pedro Ferreira al presidente y le dijo, si está a favor de los intereses del Paraguay, adelante. Pero eso lo contó Pedro. ¿Correcto? Sí. No está chequeado. Entonces, ¿pero por qué no está el artículo 6? Entonces tenemos que preguntarle al que se fue a negociar. ¿Pero quién se fue a negociar? El embajador. ¿Y el embajador a quién responde? Al canciller. ¿Y el canciller a? Al presidente de la República. Entonces, porque alguien tuvo que haber dado la orden para que no figure el artículo 6. Porque eso que llevó el embajador nunca estuvo el artículo 6. Y a decir del propio Pedro Ferreira, el día anterior a la reunión le envió por WhatsApp o por correo, y yo no sé si el embajador tiene la posibilidad de retirar o de incorporar algo que oficialmente le dio la Cancillería para ir a negociar. Y ahí es cuando no tiene, vicepresidente, una relación lógica, como si el propio presidente de la República pidió que esté el artículo 6 porque conviene o favorece a los intereses del Paraguay. Esa es una mala interpretación que ustedes están haciendo. Él no pidió. Pero ¿acaso usted no dijo que le preguntó a Pedro Ferreira y Pedro Ferreira le dijo, sí, si conviene los intereses de Paraguay tiene que estar? Claro, ellos estaban en Asunción, el día que estaban negociando, y el presidente no sabía cuándo se iba a negociar. En ese momento de la pregunta ya se estaba negociando lo que se llevó. En todo caso, Pedro Ferreira le hubiera preguntado al presidente por lo menos 4 días antes para que se incorpore ese artículo 6 en lo que llevó de la Cancillería el embajador. Es decir, si nosotros ya estábamos un mes iniciando las conversaciones entre la ANDE y las empresas privadas para que pueda darse la venta, ¿por qué ella no se incorporó? ¿Por qué ella no planteó en el documento oficial que llevó el embajador? ¿Por qué un día antes de que se vayan a negociar, él plantea esto y envía por WhatsApp? ¿Le parece mínimamente responsable de que se actúe de esa manera? ¿Y en Cancillería quién elaboró el contenido? Yo no tengo la más pálida idea. Alguien tuvo que haber dado la orden para que se redacte de esa forma. Jorge, de todo lo que te estoy hablando, vine conociendo con ustedes. Ahora conozco un poco más porque tengo que explicar. ¿Cuándo usted se enteró lo del acta del 24 de mayo? El día que apareció el problema. Antes no supo. Les pregunto otra. ¿Ustedes se enteraron alguna vez de alguna negociación para compra de potencia en el país desde la época de Lugo hasta hoy? Pasando por Federico Franco, por Horacio Cartes. ¿Alguna vez nos enteramos?
No, era una cuestión habitual, pero es nuevo lo del artículo 6. Sí. Esa figura que usted lo dijo incluso 40 años después, estábamos hablando de la posibilidad de venderle nuestra energía al mercado brasileño. ¿Y ustedes creen de que la discusión se da dentro del tratado, si podemos o no podemos vender en el sector privado? ¿Ustedes creen que iban a modificar a través de un acta? Está la pirámide de Kelsen. Pues en el tratado figura que sí se puede vender. Correcto. ¿Y entonces? ¿Pero por qué entonces no se incluyó eso en y hay que preguntarle a Pedro Ferreira si puso oficialmente ese documento o le envió al embajador por WhatsApp el día antes de la conversación. Fabián Cáceres dice que por lo menos ellos pedían que esté ese artículo 6. Por eso los técnicos de la ANDE, por eso no llegaban a un acuerdo con los técnicos de Electrobras. Sí. Por lo menos, ya que ese acta bilateral de 24, leyendo de punta a punta, así como se ve, no es beneficioso en principio para el Paraguay porque va a significar un sobrecoste incluso para la ANDE, 250 millones, 300 millones de dólares. Vamos a comenzar. Entonces los de la ANDE dijeron, por lo menos incluyan este artículo 6 para hacer este concurso y la posibilidad de vender nuestra energía al mercado brasileño. No es cierto, es una conclusión errada a la que estás llegando. No es una conclusión, dijo Fabián Cáceres, vicepresidente, el ingeniero de la ANDE. Pero lo que nosotros, no sé si dijo él o no dijo. Y además hay que preguntarle a Fabián Cáceres cuándo planteó eso y a quién. Entonces sí vamos a tener la respuesta a tu pregunta, porque yo no la tengo, yo no tenía conocimiento de esta negociación, de manera que no puedo saberlo. Lo que sí sé es de que el problema que tuvimos es lo que acabas de mencionar. Era la compra de potencia por parte de la ANDE a la Itaipú Binacional. Eso era un tema que venían negociando los técnicos de la ANDE. No se pusieron de acuerdo, pasó a la parte diplomática. Venían negociando un tema que yo no tengo idea en aquella época, no sabía absolutamente nada de esto. Se estaba exclusivamente tratando la compra de potencia. ¿Cuál fue el problema de esta alta? La cantidad de potencia que iba a comprar la ANDE a la Itaipú Binacional. ¿Por qué? Nosotros veníamos comprando cada año, desde hace, vamos a remontarnos en la época de Lugo, durante la época de Lugo, los 4 años, se aumentó la potencia, la compra de potencia al 36%. Un año de Federico Franco aumentaron el 10% de potencia. En la época de Horacio Cartes, en los 3 primeros años se compró, o sea, en los 5 años, pero los 3 primeros años se compró, se aumentó 44% más de potencia. Y nos faltaba, no aumentamos la potencia en el año 2017 y 2018. Y viene el 2019 y nos dice Electrobras, compren más la potencia porque ustedes están en la energía excedente que están comprando, están pasando inclusive a la parte del Brasil, porque también el excedente, que es una energía mucho más barata, nosotros le corresponde el 50% al Paraguay, el 50% al Brasil. Ese es el problema de esto, exactamente lo que acabas de decir, de que le iba a perjudicar entre 210 a 240 millones de dólares, se refiere a este punto. Entonces, ¿por qué iban a dejar de ingresar ese dinero a la ANDE? Porque lógicamente, al comprar más potencia, que es una energía más cara pero garantizada al 100%, y comprábamos menos la energía excedente, que es a mitad de precio, entonces la suma y la resta y la división daba un precio mucho más bajo para el Paraguay. Es una cuestión técnica que yo supongo que ahora con la Fiscalía que está investigando van a dilucidar, ¿verdad? No, es muy importante esta parte para dilucidar tu pregunta. Esto fue el problema. El ingeniero Ferreira estuvo en contra de que este año se aumente el 8% y los siguientes años 12 y 12 aumento de potencia. Que inclusive había una flexibilización de un 6% que podía ir de 12 al 18 y no estuvo de acuerdo.
Por eso es el problema de esta acta. Por eso se dice de que vamos a perder entre 210 y 240 millones de dólares que nos le va a ingresar a la ANDE. Y decían ellos que había dos situaciones. Una, o que se aumente el precio de la energía, o que no se invierta en el sector energético del Paraguay, en las redes de la ANDE, y eso iba a generar problemas para la población. La Itaipú plantea que esos 270, 240 millones de dólares que iba a dejar de ingresar a la ANDE para trabajos de infraestructura, la ANDE estableció que ellos iban a gastar a favor de la ANDE. Tal es así, me enteré hoy, de que en el 5 o el 6 de agosto ya se entregan transformadores o generadores por valor de 45 millones de dólares. Está en proceso ya eso. Es decir, por eso dijo el presidente que no iba a subir la tarifa de la luz. Sí, pues igual no compensa. Eso, bueno. Santi Astillería dice alcanza 50 millones de dólares, no los 250. Ahí te doy la razón, te doy la siguiente razón. Ahí no vamos a entrar. Yo te puedo hablar de lo que sé y de lo que conozco. Entonces, vicepresidente, voy a terminar para entrar en el famoso artículo 6. Sí. El artículo 6 no tenía nada que ver en el tratado que estaban llevando adelante las partes. Esto viene de otro tema que era la posibilidad de venta de energía al sector privado brasilero, en la cual tenía otro mecanismo que estaba negociando directamente la ANDE y los empresarios y la empresa. Sí, tiene directamente relación, vicepresidente. Ahí, cuando quiso Pedro Ferreira asegurar la venta de energía, plantea de que a través de la empresa brasilera, qué posibilidad tenían de que ellos acepten que nosotros incorporemos el artículo 6. Por eso no estaba en el documento establecido por la Cancillería y que se le entregó al embajador Sayer Caballero. De manera que, después de haber establecido los documentos que tenía que llevar Hugo Sayer Caballero para la negociación, aparece un día antes, a las 6 de la tarde, a decir del ingeniero Pedro Ferreira, el chat, el WhatsApp o el correo que remite él para ver la posibilidad de incorporar eso. Sobre eso, era el día antes de la negociación. De ese artículo 6 que envió por WhatsApp, le consulta al día siguiente, el día de la negociación, si estaba bien el artículo 6 y le explica en qué consistía el artículo 6 y le dice, presidente, si está bien a favor de los intereses del Paraguay, adelante. Entonces, la única persona que nos puede decir si alguien le llamó a pedir que no se incorpore es el embajador Hugo Sayer Caballero. A ver, vicepresidente, creería yo, sin tener un dato estadístico, que el 99% de la gente no entiende la cuestión técnica y nosotros tuvimos que rescatar varias lecturas del pasado para poder volver a esta cuestión que inminentemente va a estar en discusión. Ahora, con miras al 2023, la cuestión que a usted le complica, vicepresidente, es la cuestión del famoso Joselo. Porque aquí usted dice que apenas y lo conoce, de vida partidaria. Sin embargo, hay gente que dice que iba a su casa a comer asados, que ese era el nivel de cercanía de Joselo, porque uno se pregunta, al final de cuentas, un chico de 27 años, si bien es un millennial, como se dice ahora, podría cometer este acto de temeridad, este acto tan arriesgado de nombrarlo ni más ni menos que a usted, vicepresidente de la República, y al propio Mario Abdo. Ese es el lado que no nos cierra. Yo te voy a contestar. En mi casa, muchísima gente que a lo mejor ni el rostro conozco se van a comer asado. Joselo se fue. Porque él y varias veces en las reuniones que yo tengo con los jóvenes políticos en mi casa. Es decir,
Eso en la casa de un político no es nada, no es una casa particular normal la casa de un político, Clary, y creo que vos algo vas a saber. Los hijos de Ferreira se fueron también a su casa a comer asado. No, pudieron haberse ido, no sé, no les conozco, yo Claro. no les reconozco. Sin embargo, a José lo recuerda. Pero no, es que trabajaron con nosotros en el movimiento ñTT, o sea. Claudia. Y es más, toda la vida le dije que es mi conocido. No sé tu pregunta, Clary. Ahora, vicepresidente, recogiendo todo lo que dijo, yo no puedo creer, y creo que mucha gente va a compartir conmigo, no es creíble que José Rodríguez y gente de la Cancillería hayan hecho lo que quisieron y usted y el presidente de la República no sabían. ¿Cómo se entiende esa parte? ¿Cómo se sostiene? Bueno, y con tu misma pregunta, ¿y qué hizo José Rodríguez sobre el acta? Si vos estás afirmando que hizo lo que quiso. Sí, se eliminó el acta 6. Y usted sabe, tiene la certeza de que fue él. No, de acuerdo a los mensajes, sí. Pero ¿Y a quién le reporta la posición de la empresa privada? a Pedro Ferreira. Y bueno, pero- espera, y Pedro Ferreira es el presidente de la ANDE. Pero negoció con gente de la Cancillería también, ¿o no? Él es el funcionario público que tiene que decir si está bien o está mal. Pero ¿quiénes son los negociadores? El presidente de la ANDE, el canciller, ¿quiénes más? ¿Usted estaba o no al tanto de las tratativas que se daban? ¿Cuántas veces, mi hija, querés que te diga Sí, que una vez más, entonces. yo no tenía conocimiento? Espera, entonces no me estaban vas a negociando llevar algo donde de- vos quieres y escuchar usted me la quiere llevar verdad, donde usted porque quiera. yo le quiero llevar a la verdad. Ya te dije, no tenía conocimiento de estas negociaciones porque no tengo por qué saberlo. Pero ¿y cómo? Si es el vicepresidente de la República, no es una Bueno, bandera del gobierno. está bien. Si no podés entender eso, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Pero usted le indicó a José Rodríguez algo y de alguna u otra forma estuvo involucrado en esa tratativa al darle pie a José Rodríguez Eso a que es se lo que comunique con Pedro Ferreira. es lo que vos querés dejar sentado. Yo no tenía conocimiento ni de esta acta, de manera que no me puedo involucrar en algo Entonces que no coincidimos conozco. que usted no sabía, y ni el No. presidente. ¿Y cómo, Desde el le inicio- vuelvo a preguntar ahí, ¿cómo los titulares del Poder Ejecutivo no sabían? Porque no tenemos por qué saber. Pero ¿y cómo no van a...? Deberían No saber. sé cómo te puedo explicar que no sé cómo se explica que no lo sabemos. Pero ¿y cómo? Más o menos así. ¿Cómo? Y Una después- hoja en blanco y acá Pero- no está pero ¿y nada. cómo Y si entonces después no puedo el saber presidente qué. defendió el acta? ¿Cómo defendió sin saber entonces? también? Porque la pregunta del presidente a Pedro Ferreira le preguntó si era positivo para los intereses de la nación. Y lógicamente sobre esa pregunta le dijo que sí, entonces le dijo adelante. Pero Demasiado fácil para entender. Cuando se establecen las responsabilidades en este punto, vicepresidente, entonces usted dice, esto vino ya la redacción de los artículos del acta del 24 desde Cancillería. Sí, Desde así. Cancillería. Claro, el embajador no puede ir a plantear. Eso entendemos perfectamente. Eso entendemos perfectamente. Entonces, ¿quién redactó eso? Bueno, eso hay que preguntarle al embajador. Al embajador. Claro. Embajador. Yo no estoy en condiciones de responder algo que no tengo conocimiento. No le tuvo que haber dado al embajador, entonces supongo que su jefe inmediato es el canciller. Supongo, sí, su jefe inmediato es el canciller, eso es lógico. Ahora, Que responde el presidente de la República. Correcto. Entonces, Ahora sí. por eso el punto más, porque para mí esta es la cuestión. Entiendo todo esto que usted está explicando, cómo viene, Ferreira tiene que aclarar un montón de cosas cuando usted dice que nunca le presentó a José Rodríguez, nunca estuvo Benigno López, Por eso nunca quería, estuvo el Jorge, presidente de la esas República. son las cosas que yo quería mirarme con él para ver su reacción y preguntarle dónde fue esa tal famosa reunión en donde yo le presenté al abogado José Rodríguez. ¿Y cuál sería el interés de Ferreira en instalar esto así, a juzgar por lo que usted dice, que es una mentira, meterlo al presidente? Porque en principio se focalizaba sobre el vicepresidente, pero después de lo que declaró ayer ya lo mete al ministro de Hacienda y al presidente de la República. Entonces, ¿cuál Y no sería sé, la o sea, motivación? yo no puedo adivinar la motivación que tiene Pedro Ferreira para hacer esto. Ustedes, creo que es mucho más grave que el ingeniero Pedro Ferreira haya pasado artículos reservados que por ley él no puede pasarle a nadie.
ustedes no enfocan el tema en que él violó la ley al hacer eso y le quieren hacer responsable a un abogado que respondió de lo que los intereses de su cliente, que es lógico entre abogados eso, le quieren dar mayor entidad a lo que hizo un muchacho de 27 años y no a un presidente de la ANDE que violó la ley al dar ese artículo a terceros. Lo que pasa es que él tiene una justificación. Usted dice violó la ley del funcionariado público, artículo 68, inciso F, que hace referencia al secreto, ¿verdad? El secreto que él no puede revelar eso. Sí. Pero ahí es cuando a él se le pregunta por qué lo hizo y dice, pero ¿cómo no voy a hacer si era el representante nada más y nada menos que el vicepresidente? Y vos sos inteligente, Jorge, y si alguien te dice violar la ley, vas a violarla. ¿Quién está por encima de esto? ¿Una persona que está por encima de la ley o estamos todos en igualdad de condiciones ante la ley? Pero el presidente de la ANDE es un funcionario que responde al presidente de la República, al Ejecutivo, al vicepresidente. Pero ¿cómo el presidente de la ANDE, o sea, si es verdad lo que usted dice que no es verdad, ¿verdad? Pero digo nomás que no es que nosotros queremos llevar a una situación. Hay elementos objetivos nomás, ¿verdad? Están estos mensajes de Joselo, sí, y está lo que dice Ferreira. Yo le hago caso a Joselo porque me presentó el vicepresidente, el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Y entonces, eso es una mentira. Entonces partiendo de eso, eso es una mentira. Jamás hubo tal reunión. Ni siquiera entre mi persona, Pedro Ferreira, y el abogado José Rodríguez. Tampoco, ni siquiera eso, ni siquiera le excluyo al presidente y al vicepresidente. Nos excluimos todos porque nunca ocurrió eso. La única vez que le mencioné a Pedro Ferreira sobre este abogado fue cuando le llamé por teléfono para que le reciba en Ciudad del Este. Dejando todo de lado ya estos detalles, de quién tiene razón, porque supongo es su palabra contra o sobre la palabra del ingeniero Pedro Ferreira. Y acá vamos a ver quién aporta más elementos. Ese es el trabajo, supongo yo, objetivo que debería hacer el Ministerio Público para dilucidar esto. ¿Quién dice la verdad? Dejemos eso ahí. La consecuencia política, este tsunami político que se desató, vicepresidente, ¿cómo se destraba? ¿Cómo le transmitimos a la sociedad paraguaya que hoy quiere que esto se aclare? Cuando el presidente de la República habló de transparencia, sin embargo, el acta se hizo en 4 paredes, no se socializó. ¿Cómo se recompone? ¿Cómo se devuelve la gobernabilidad a todo esto? ¿Usted sigue hablando con el presidente de la República? Sí, nosotros no tenemos todo lo que salieron por los medios, que estamos peleados, que no nos hablamos, eso no es verdad. Yo, después de esta crisis, le tengo muchísima más admiración al presidente de la República por la manera que encaró esto, porque se nota en él el compromiso que tiene con la gente, con el pueblo paraguayo, de mejorar la calidad de vida de ellos. Eso no existe, no hay ninguna rotura entre nosotros, al contrario. Creo que en estas crisis uno se une más. Y ahora, ¿qué le respondemos a la ciudadanía cuando se instala esto? Mañana se pide, por ejemplo, de vuelta o se presenta un nivel acusatorio, juicio político. Primero, de esta manera, que todos, periodistas y actores, hablemos con la verdad. ¿Por qué tratamos un acta de entre 4 paredes, secreto, cuando es la compra, apenas es la negociación de una compra-venta de energía de la ANDE a Itaipú, y esto se hizo desde hace 49 años y toda la vida no se hizo ni al aire libre ni en un estadio repleto de gente, sino se hizo siempre en una pieza de 4 paredes entre las partes representantes de ambos países. Pero nunca tuvimos señales cuasi extorsivas del Brasil, que arrancó con el tema autopartes, que arrancó con el tema del azúcar, Bolsonaro, que nos querían obligar a que nosotros contratemos energía garantizada. Eso es un escenario distinto a hace 40 años. Ustedes saben que cuando un país chico negocia con un país grande, ellos tienen mucho más argumentos, sobre todo cuando nuestro mercado depende de ellos, o gran parte depende de ellos. Este tipo de cosas siempre ocurrieron, de manera que no digamos eso de que fue por primera vez. Eso siempre fue así, y a mí me extraña que todo el mundo
Y me gustaría que le pregunten al sector energético de Paraguay, que el problema que tenemos acá, de que tiene que comprarse mayor potencia, que es la garantía, es la energía garantizada para nuestras industrias, cuando crecemos más. Si nuestro objetivo dentro de 5 años es utilizar el 50% de la energía de Itaipú, es decir, nosotros dentro de 5 años tenemos que tener las condiciones de comprar 50% de la energía, es decir, 7.000. Y bueno, pero vos estás cuestionando de que por qué nos obligan a comprar más potencia, cuando que nosotros necesitamos comprar más potencia. Lo tenemos que hacer de manera gradual y teniendo las condiciones donde vamos a sacar los 300 millones de dólares para que le va a generar un sobrecosto a la ANDE. Eso nunca nadie explicó tampoco. Sí explicó. No alcanza la plata. Sí se explicó. Acá tengo. ¿Puedo hacer escuchar lo que el propio Pedro Ferreira dijo sobre esta acta? Sí. ¿Me dan la posibilidad de hacerlo? Adelante. Ok. Es lo que dijo Pedro Ferreira en relación al acta. Sí. Lo que vamos a escuchar ahora. ¿Dijo cuándo? Ahí vamos a ver. A mí me parece que, porque si todas las promesas que hicieron se cumplen, no va a tener daño la ANDE, ¿ok? Y no van a subir las tarifas. Si todas las promesas que hicieron. Pero si no cumplen, va a haber problemas. ¿Qué es lo que me pareció a mí? De que si yo me quedaba en la ANDE, no se iban a cumplir las promesas. Y si viene otra persona, sí se van a cumplir las promesas. Entonces me tengo que ir. O sea, él era el problema. El problema era de que él quería, y está bien, esas son cosas que sí hay que aplaudirle a Ferreira. De que él lo que quería era que se incorpore por escrito eso. Y la ANDE, la Itaipú Binacional, estableció ya dentro del presupuesto de la Itaipú, lado Paraguay, para que se invierta en el sector de la ANDE, que íbamos a dejar de percibir a través de la venta de energía, de la tarifa. Vicepresidente Velázquez, entre la firma de este documento secreto y el día en que renuncia Pedro Ferreira pasaron 60 días. En ese tiempo el Ejecutivo, es decir, usted y el presidente hablaron de esto, se volvió a charlar de esto. Y ¿por qué, si era un documento tan importante y tan positivo, con miras a la renegociación del anexo C para el 2023, por qué no lo incluyó, por ejemplo, en su mensaje al Congreso el 1 de julio? Una recordación. Porque no tiene nada que ver con el tratado, con la negociación del Tratado de la Itaipú. Nada que ver no tiene. Eso es lo que pasa. Al hacer esa pregunta, la gente se confunde. Esto apenas es la negociación entre compra de potencia entre Electrobras, la ANDE y la Itaipú. No tiene nada que ver el tratado que se va a comenzar a negociar en el 2023. A ver, nada que ver. Vicepresidente, pero la confusión surge de las propias palabras del presidente, que habló de este documento y dijo que tenemos que dejar de ser, otra vez vamos a recordar la frase, pillos y peajeros. Es decir, claro que desde el punto de vista legal, este documento no tiene absolutamente nada que ver con el anexo 6 y la posible negociación que se abre en el 2023. Claro que no, pero desde el punto de vista de sentarse a negociar con mejor calidad con el Brasil, porque según el propio presidente, con esta firma el 24 o 26 de mayo, perdón que no recuerde, ya hemos dejado de ser pillos y peajeros. Él utilizó como sofisma eso, tratando de manifestar de que nosotros no tenemos que sentarnos a negociar con los brasileros en desigualdad de condiciones, recibiendo dádivas de él. En realidad él se refirió como sofisma de lo que él quería expresar, de no sentarnos nosotros en desigualdad recibiendo dádivas del Brasil. Esas fueron las expresiones para eso, pero no tiene, reitero, si nosotros comenzamos a hablar de eso, del Tratado de Itaipú, después esta acta, después la venta de energía, estamos mezclando tres cosas que no tienen nada que ver el uno con el otro.
Tenemos un documento. Permiso. Sí. Porque esta creo que es la parte central. Creo que los 5 primeros puntos quedó bien claro del acta, ¿verdad? Vamos al sexto. Al no incorporarse, el 24 de mayo, este artículo sexto, la ANDE, el 23 de junio, lanza públicamente la invitación para que vengan las empresas privadas a anotarse en la ANDE todo lo que estaban interesados. Empresas privadas, nacionales o internacionales. Hay 7 empresas inscriptas. Pedro Ferreira, de puño y letra, envía una carta a la empresa Leros, la que es representada por José Rodríguez, invitándole que venga, entre las 7. Está inscripta esa empresa entre todas las empresas que quieran. El 10 de julio, después, casi 2 meses después, 1 mes y medio después de que no se haya incorporado el artículo sexto, ellos tuvieron una reunión en la ANDE, los empresarios de Leros con el ingeniero Pedro Ferreira. Es decir, que modificó ese artículo sexto en la posibilidad de venta de energía o el problema que tuvo esta acta. Absolutamente nada. Ahí está justamente un documento, esto tiene fecha 19, a ver si podemos mostrar, José, tiene fecha, está al aire, tiene fecha 19 de julio, 17, perdón, ahora veo bien, acá 17, dice Cliver Ferreira, Leros, comercializadora, de nuestra consideración nos dirigimos a usted a fin de confirmar la recepción de su expresión de interés para comprar energía registrada en nuestra mesa de entrada como expediente tanto en el marco de la convocatoria realizada para dicho efecto por la ANDE. Al respecto cumplimos en informar que es de interés de la ANDE la evaluación de la misma. Interés de la ANDE, dice, siempre que cuente con todas las autorizaciones necesarias y resulte conveniente a los intereses de la ANDE, y firma ingeniero Pedro Ferreira, entonces todavía presidente de la ANDE, tiene fecha 17 de julio. ¿Viste? 2 meses después casi de que no estuvo incorporado el artículo sexto. Entonces, ¿dónde está el daño de no haberse incorporado el artículo sexto? ¿Qué gran daño cometió este muchacho que vamos a darle el superpoder de haber evitado que entre el artículo sexto, pero el propio Pedro Ferreira seguía negociando con esa misma empresa para la venta de energía? Claro, acá hay cuestiones que lastimosamente no aceptan nuestra invitación, Pedro Ferreira. ¿Por qué creyeron ustedes que yo dije que era importante que él esté sentado acá para que el pueblo paraguayo sepa la verdad? Bueno, porque ahora si la Fiscalía está... Porque si él dice, Pedro Ferreira, que no sabía el contenido del acta que se firmó del 24, ¿cómo es que él supo antes que no estaba el artículo 6? Por ejemplo, entre otras preguntas para hacerle al ingeniero Pedro Ferreira. Y bueno, cuando podamos. Vicepresidente Velázquez, usted sabe que esto está en el ejido de la Fiscalía y hay 2 cuestiones que le quiero preguntar. Una, si el fiscal que ahora está indagando al famoso Joselo, y creería yo que a todos ustedes, digamos, en esta cuestión de la Itaipú, si el fiscal Marcelo Peche compartió alguna vez dirigencia de fútbol con usted, su amigo, su conocido. Yo nunca fui no sé si él fue o es dirigente del Club Guaraní. Yo soy fanático del Club Guaraní, pero nunca fui dirigente del Club Guaraní. Es decir, nunca se cruzaron en esos ámbitos. No, sí, claro que nos cruzamos. Nosotros los de Guaraní no conocemos... 20 son. No, tampoco así. ¿Pero son amigos entonces? No, somos conocidos porque ambos somos del Club Guaraní, así como voy a dar tu nombre. El juez Juan Carlos Paredes, camarista, es también de Guaraní y no es amigo mío. El juez Hugo Garcete también es de Guaraní y no es mi amigo. Ok, y por supuesto... Y nos conocemos uno por uno. No, me imagino. Y lo otro, ¿no? Es que su señora, digamos, es adjunta en la Fiscalía. ¿Usted cree que eso puede contaminar la situación de investigación? Absolutamente no va a contaminar. Tiene totalmente otras funciones mi esposa. Pero lo voy a hablar con ella. A ver, ella tiene 27 años de antigüedad ya en el Ministerio Público. Hasta este momento esta investigación está haciendo llamado a las personas para declaración testifical, pero yo lo voy a hablar con ella. Ella es una persona de carrera. ¿Va a esperar que lo llamen, vicepresidente, o se va a pero presentar? Con mucho gusto.
¿Va a esperar que lo llamen? Por supuesto, con mucho gusto yo voy a ir a dar la versión que ya lo estoy haciendo pública. Pero ya se pone a disposición, espera solo el llamado. Yo solicité la investigación también. Espera la convocatoria. Tenemos que ir si consideran pertinente el Ministerio Público mi declaración, con mucho gusto voy a ir a declarar. Pero es pertinente según todo lo que dijo. ¿Usted no hace ya el pedido ante el Ministerio Público para que lo convoquen? No es así. Yo fui fiscal, vos no. Entonces yo sé que en el momento que se precisa, ellos te llaman, no cuando vos querés ir a declarar, enviar una nota para que te reciban. ¿No vas a renunciar, vicepresidente? Absolutamente. ¿El presidente le pidió su renuncia? Sí se da, no, absolutamente. Yo pensé sí. No le pidió el presidente su renuncia. No. Jamás hablamos de eso. Jamás. Esa especulación de que me pidió de mi renuncia, de que nos peleamos, jamás, absoluta mentira. Pero tampoco apareciste el día en que dio ese discurso tan pedorro. Porque no estaba en ese lugar. Estaba en los HC. Estaba precisamente cuando salió el acta en donde se retrotrae otra vez a la mesa de negociación, en la mesa técnica, mejor dicho. Yo estaba con el expresidente Horacio Cartes. Aumenta el tsunami político. ¿Usted no va a considerar presentar su renuncia para salvarlo al presidente? Eso lo vamos a considerar, primero lo voy a considerar con mi almohada, es decir, con Dios, con mi familia, con el equipo político del partido. Vicepresidente, gracias por su tiempo, muy amable. A la orden. Vamos a la pausa. A la vuelta vamos a hacer el análisis con algunos políticos, analistas en relación a esto que nos contó hoy en Caro Cruz el vicepresidente de la República. Ya venimos. Para hacer hoy, sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Ahora ya vamos a ver qué está opinando la gente a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI. Recordamos la consulta en relación a la crisis política. ¿Crees que debe darse el juicio político para, vamos a ver, en un 39% a ninguno, 5% nada más para Mario Abdo Benítez, para Hugo Velázquez 30% y para ambos 26%. 4.800, casi 5.000. Casi 5.000 personas participando con nosotros. ¿Quién gana o qué opción gana? Ninguno. Ninguno, y que se vaya también Hugo Velázquez. Ninguno. Bueno, están con nosotros dos diputados. La diputada Norma Camacho, diputada del Encuentro Nacional. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Un saludo a ustedes y a la ciudadanía que nos escucha. Leí mal el otro día, usted no se puso de acuerdo con Katia González, su colega, para lo del juicio político. Ella dice, solo Velázquez usted se mantiene, tienen que ser los dos. Sí, eso fue en un principio. ¿Y ahora? Y ella realmente, bueno, habría que hablar con ella, ¿verdad? Pero ella compartía también el criterio, solo que ella tiene una idea en términos de hacer un trabajo más ordenado, en planificar y ver qué es la propuesta posterior que se le entrega a la ciudadanía, solo en esos términos. ¿Sabes por qué la pregunta? Quiero entender la razón de la pregunta de Jorge, diputada Camacho, porque ustedes pues son una bancada de dos nomás, si entre ustedes no se hablan, menos nosotros vamos a hablar con la diputada, ¿verdad? La idea es que ustedes, digamos, no sé, como partido político o como bancada tengan una posición o nos confunden, digamos, a la prensa y a la opinión pública y por sobre todo a sus miles de electores, ¿verdad? Entiendo. Bueno, en este caso realmente conversamos las dos y ella tiene una opinión, yo tuve otra, pero nos respetamos ambas, es una situación delicada. Y también, sobre todo, fue una situación que se dio en forma intempestiva. Apenas hubo tiempo de consultar. En mi caso, hice una consulta general con los dirigentes también de mi partido. ¿Y qué piensa usted ahora, diputada Camacho? ¿Se tienen que ir los dos?
solo Velázquez, o es muy precipitado hacerle esta pregunta? No, yo que ese día tuve yo esa postura, por supuesto, y yo creo que fue correcta, porque gracias a eso creo que se tuvieron los resultados que eran necesarios para la ciudadanía, que se haya retrocedido en los términos del acta, que se haya llegado a la firma de parte del gobierno brasileño y que su propio presidente haya manifestado la necesidad de dar marcha atrás. Eso es demasiado importante. Con eso que usted dijo me parece importante y le pregunto al respecto. ¿Se logró que se haya retrocedido? Aparentemente se deja sin efecto el acta bilateral del 24. Entonces por lo menos dice dejar sin efecto, retrotraer. Se retrotrae. Para volver a negociar con un equipo técnico, el CADOP, etcétera, etcétera. Estando o teniendo este escenario, ¿justifica seguir con el planteamiento del juicio político o ya dejamos en manos del Ministerio Público que haga su trabajo en relación al grado de responsabilidad de quienes decidieron firmar y en qué condiciones el acta entreguista? ¿O vamos a seguir, usted considera que tenemos que seguir con el tema del juicio político y las consecuencias, que eso implica para el país, imagen a nivel internacional, etcétera, etcétera? Claro, para mí personalmente continúa la misma situación, ¿verdad? ¿En qué términos? Si bien se retrotrajo en términos del acta, pero nosotros, ¿cuál es la explicación que tenemos? ¿Qué es lo que sabemos de lo que pasó? Lo que la ciudadanía dice, la ciudadanía está confundida, la ciudadanía está cansada. Nosotros no podemos tener un escándalo de este tipo, ¿verdad? En este momento, no solamente una vez que digamos, salieron que renunciaron las 4 personas que renunciaron, nos desayunamos con el involucramiento del vicepresidente de la República. Se le llama a diputados, sus explicaciones no convencen y ahí surge el tema del juicio político, ¿verdad? Esto no está claro, nosotros por lo menos como representantes del pueblo no tenemos una explicación clara de qué es lo que pasó, pero sí tenemos que estalló el equipo de negociación de nuestro gobierno. Ese equipo estalló y se salieron y se hicieron denuncias como de traición a la patria, es algo gravísimo, ¿verdad? Pero por supuesto que ahora hay una comisión que debe investigar. Hay que dejar que esa comisión trabaje, ¿verdad? Y interín, ver que continúen los trabajos habituales en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pero nosotros necesitamos lo antes posible una respuesta. Siempre el Ejecutivo puede mañana dar la versión exacta y correcta de todo lo que pasó, siempre. Eso está en sus manos, ¿verdad? A no ser que esa verdad le incrimina al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces va a ser muy complicada la situación para el presidente. De todas formas, no hay otra salida. La ciudadanía no va a dejar, yo veo que la ciudadanía no va a dejar esto sin una respuesta, ¿verdad? Y menos nosotros podríamos hacerlo, ¿verdad? A ver, nos vamos de este lado porque fue el primer partido político que decidió de manera ejecutiva mandar al juicio político al presidente y al vicepresidente. Nos referimos al Partido Radical Auténtico. Está aquí el diputado por Paraguarí, liberal obvio, Ábalos Mariño. Jorge Ábalos Mariño, ¿qué tal, doctor? Buenas noches, Jorge, a la señorita, a la colega y a la teleaudiencia. Bueno, ustedes, gracias, Jorge. Ustedes se mantienen en el juicio político a ambos, presidente y vicepresidente. Sí, es así. Es la decisión que el comité político del partido tomó el día martes y hasta hoy día se mantiene esa decisión en más. Estamos trabajando, un grupo de abogados apoderados del partido para oficializar la presentación el día martes a las 11 de la mañana. Ahora, sin los votos de Honor Colorado, pues esto parece ya, digamos, un partido perdido. Porque de la noche a la mañana, ellos sí que en menos de 24 horas cambiaron de posición. Y así pueden volver a cambiar en menos de 24 horas la posición. Eso se puede dar. Entonces, el partido sigue en la línea de que hay elementos suficientes y lo va a oficializar, reitero, el martes en la presentación. Jorge, quiero, primero le tuteo a Jorge porque nos conocemos hace mucho tiempo.
Vamos a suponer de que la teoría PLRA siga. Juicio político al presidente, al vicepresidente, viajan los dos. En la línea de sucesión queda el presidente del Congreso, que ocasionalmente es Blas Llano. ¿Él tiene que terminar el mandato o se tienen que llamar elecciones según Efraín Alegre, según vos? No, según a nosotros y a mí personalmente me comentó el presidente del partido, y por lo que él manifestó un producto de una conversación con el mismo senador Blas Llano, el acuerdo a que se llegó es que de producirse la doble cefalía se deberá de convocar inmediatamente a elecciones. ¿Para presidente? Para presidente. Pero y eso pues no dice vicepresidente. la Constitución. Bueno. Te digo nomás, si leemos la Constitución. Y hay un precedente anterior también. Hay Pero jurisprudencia, como dicen ustedes. una jurisprudencia, yo estoy informando lo que a mí me comentó el presidente del partido, que ese era el acuerdo de que producía la doble cefalía y se convocaría a elecciones. Esto ya no se descomprime más, diputado, en el sentido de lo que decía la diputada, su colega Norma Camacho. Se dejó sin efecto, el acta bilateral ya está en manos de la Fiscalía, hay una comisión bicameral, 5 senadores, 5 diputados haciendo su trabajo. ¿Esto no se descomprime aguardando el resultado de esas investigaciones? Bueno, pareciera que es así, que hay un poco intención de esperar más. Pero hasta ahora lo que hay, y yo puedo informar, y es la decisión del partido de que es la de seguir y presentar el juicio político. Ahora, lo mismo le pregunto, diputada Camacho. Hay que esperar que concluya, 2 meses tiene el plazo la bicameral, entre paréntesis. Máximo. Puede tenerlo antes, ¿verdad? Una conclusión, pero al final, ¿qué es lo que hace la bicameral? Remitir todo lo que ellos eventualmente puedan recoger al Ministerio Público, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿hay que esperar eso o se va a insistir con el tema del juicio político? Yo creo que el lapso de tiempo es demasiado, 60 días es mucho. Yo creo que el Poder Ejecutivo está en condiciones de responder qué es lo que pasó. Yo creo que esa comisión en todo caso debe ponerse un tiempo mínimo para hacer lo que pueda al respecto, pero acá hay gente que sabe lo que pasó. Acá hay explicaciones y eso no puede, nosotros no podemos estar investigando eso durante 2 meses, ¿verdad? Independientemente de que la comisión tiene que hacer su trabajo serio, pero yo esperaría que hagan en un tiempo menor, y por eso es importante la presentación del juicio político. Acá hablamos de mal desempeño de funciones, ¿verdad? Entonces, en un juicio político, y se aclara el porcentaje, en qué te equivocaste, que no, etcétera. Tiene que ser algo claro. No es posible que nosotros no tengamos ese equipo también se fue sin una estrategia. No hubo acuerdo en el equipo de negociación de nuestro país para ir a sentarse con un socio poderoso y con un país inmensamente poderoso y que de facto maneja Itaipú, ¿verdad? Entonces nosotros nos fuimos sin una estrategia y por eso estalla por el camino el equipo negociador, ¿verdad? Eso es mal desempeño de funciones. Y yo creo que el presidente tiene la oportunidad de explicar, de aclarar y ver lo que pasó. No son suficientes las renuncias que hubieron. Acá nosotros tenemos que mirar a largo plazo. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿O cómo vamos a ir a negociar el 2023? Hasta el cansancio, la ciudadanía, los medios de prensa, hasta el cansancio la gente pidió que se integre una comisión amplia, abierta, en la que se recurra a nuestras mejores mentes. Es como que despreciamos el conocimiento, ¿verdad? Y no podemos ir así a negociar el Tratado de Itaipú. Diputado Ábalos Mariño, los llanistas están apoyando el juicio político. Sí, desde un principio nosotros los 29 liberales estuvimos firmes. El lunes en la sesión acordamos sacar un pronunciamiento por unanimidad donde primero rechazábamos el acta y segundo exigíamos al presidente de la República la remoción de las 4 autoridades que hoy día están removidos. También nosotros agregábamos un emplazamiento por 24 horas al presidente de la República para que le destituya a Castiglioni por ser canciller y por ser la única autoridad de los 4 que puede ser sometido a juicio político, ¿verdad? De no procederse de esa manera, nosotros también resolvimos que en 24 horas íbamos a impulsar el juicio político al canciller.
Aclaro eso porque en algunos medios leí que intimaba que íbamos a impulsar al presidente de la República. Eso nunca se trató. El martes, el comité político resuelve impulsar el juicio político al presidente y al vicepresidente. El miércoles en la sesión, la multibancada decidimos conformar una comisión de un representante por bancada para elaborar la acusación, sin poner plazo. O sea, empezar a trabajar para cuando se concluya y haya un escenario presentar. Se precipitan los acontecimientos con la declaración de honor colorado, que ellos se sumaban a juicio político, se completaban los votos y ahí, a partir de ahí se acelera todo el proceso, ¿verdad? Inclusive desde el propio partido, los abogados del partido se encargan de elaborar un proyecto de acusación que el jueves a la mañana se puso a disposición de los diputados para ir trabajando y consensuando con honor colorado a los efectos de su presentación, si es posible, en el curso de la mañana. Y después sucedió lo que sucedió, se desactivó, pero nosotros seguimos trabajando, el partido sigue trabajando y hasta hoy es la decisión de presentar el día martes. Ahora, este endurecimiento del PLRA puede tener un desenlace contradictorio para ustedes. Y es lo siguiente, que para no perder el poder, los colorados pueden finalmente liquidar sus diferencias, terminar unidos graníticamente, y usted sabe, diputado, en senadores y en la Cámara de ustedes, ahí hay mayoría colorada, digamos, si están todos juntos, más los saldos y retazos que son satélites del coloradismo de siempre. Bueno, primero tengo que aclarar lo que el partido decidió es presentar la acusación o presentar el pedido el día martes, no que se trate ese día ni al día siguiente, presentar la acusación y después ir conversando a los efectos de poder sumar los votos, ¿verdad? Pero lo que voy a decir, de hecho puede darse porque si los oficialistas están de acuerdo en la Cámara, tienen la mayoría suficiente de inmediatamente archivarse. ¿Cuántos? 44. Son 42. O sea, que eso se puede y dar. Ahí, muerto ya. Y ahí terminó, sí, ahí terminaría. Es una posibilidad por la mayoría que hoy día tiene el Partido Colorado en la Cámara de Diputados. Si van unidos. Claro, del momento que se unen, ellos son dueños absolutos de las decisiones en la Cámara de Diputados. Hay que ver entonces, por último, esperar el martes, porque si se rechaza el juicio político, por este tema en particular, ya no se puede volver a plantear otro juicio político por el mismo tema. Por el mismo tema no, hasta un año. Pero de todas formas, yo rescato esta iniciativa que hubo, ¿verdad?, en términos de alertar, ¿verdad?, de la importancia de resolver este problema, de que haya transparencia. Y bueno, esta es la prueba de que no se puede tratar con secretismo algo tan importante, ¿verdad? Entonces nosotros ya hicimos eso, nosotros el jueves, ¿verdad?, tuvimos esa postura, ¿verdad?, y a partir de ahora está en terreno del Ejecutivo. Explicar lo que pasó y transparentar, ¿verdad?, y que ya se llegue a las conclusiones que se tengan que llegar, pero la ciudadanía no puede estar en vilo discutiendo si qué pasó. Escuché una parte del programa de ustedes ahora, una parte, y las explicaciones son inacabables, ¿verdad? Y la gente que no maneja el aspecto técnico de lo que es Itaipú se va a perder. Y que, por supuesto. No queda claro. Gracias, diputada, por su tiempo. Muy amable. A usted. Diputado, muchas gracias. Me gustó. Nosotros vamos a la pausa. Ya venimos. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool, naturalmente nuestra. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool, naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver nuevamente qué pasa con nuestra encuesta en Twitter, @CaroCruzPI, en relación a la crisis política. ¿Crees que debe darse el juicio político para? En un 51%, ninguno de los dos, hablamos del presidente de la República y el vicepresidente. Luego, 24% porque se vaya Hugo Velázquez, 21% juicio para Mario Abdo
y solo 21% para ambos y solo 4% para Mario Abdo Benítez. Así que 51% ahora para ninguno. Más de 5.000. Sí, más de 5.000 personas. Votaron en redes sociales. 5.393 para ser más preciso. Bueno, gracias, Claudia. Doctor Horacio Delano Perrone, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches también a Arias y a todo el equipo, a la periodista y al plantel completo. Si bien esto es una percepción en redes sociales, yo no le resto nunca importancia, ¿verdad? Es un parámetro, un termómetro. No, dice esta encuesta, insistir con el juicio político. Y hay una coincidencia en algunos, dicen, ya este tema está en manos de la Fiscalía, Comisión Bicameral, insistir de vuelta en un juicio político, las consecuencias que eso implica internamente, inestabilidad y la proyección a nivel internacional. ¿Es momento de bajar los decibeles, doctor? Yo creo que va a depender mucho de los grandes autores políticos. Creo que en alguna entrevista contigo ya dijimos, y creo que hay otros analistas que en distintos medios dijeron lo mismo, pues la primera vez que dije contigo chocó fuerte, así como diciendo, pensando que era un golpe nomás que habíamos hecho. Acá hay dos grandes autores, hay que ser nosotros venimos de la clase política y aquí hay dos grandes autores, y esos autores se llaman Horacio Manuel Cartejara, Blas Llano. Si la coincidencia de los dos no dan lugar al juicio político, no existe juicio político. Ahí está la fuerza y termino. Pero el ambiente de la calle es muy fuerte. La encuesta finalmente de estas cosas se pueden manejar, ¿verdad? Se pueden manejar. Nosotros sabemos que se pueden manejar, pero también hay, como dijimos, solamente para dejar instalado para que los otros compañeros que están en la mesa de análisis puedan decir, hay dos situaciones que hacen que exista, como se dice, como decía un psicólogo en inicio del siglo XX, hay un malestar en la cultura, hay un malestar en el Paraguay que es el desaceleramiento económico y la situación de la inseguridad. Eso es un poco como introducción a tu pregunta. Bueno, vamos a introducir en la charla también al analista político Caio Magnanelli. ¿Pronuncié bien su apellido? Caio, caramba, usted habrá visto cuando ingresó al canal un centenar de personas aquí manifestándose a favor del vicepresidente de la República. Es lo que llamamos la estructura dura de un partido que está en el poder hace muchísimo tiempo. Entonces, movilizar a las masas no les es difícil en lo absoluto. Ahora, otra cosa es la percepción que tiene la gente, por ejemplo, en las redes sociales, en la vía pública. El paraguayo del día a día está sintiendo esta cuestión Itaipú. ¿Y usted cómo lo ve? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Es un gusto estar con el maestro Galeano Perrone acá, con el senador. Y bueno, sí se puede ver que hay una insatisfacción y de hecho, pero al mismo tiempo voy a volver a comentar lo que comentamos acá en el canal hace algunos días. No se siente de hecho tocando en la calle, la gente no se... A ver, la gente está asistiendo al espectáculo todavía. No, de hecho no se moviliza. ¿Desde el teclado? Sí, o ni del teclado, de hecho. Digo, hay cosas más interesantes para hacer. ¿Qué quiero decir? Es que pasó un año ya de las elecciones, el clima político sigue muy intenso, está bien, Paraguay es una ciudad donde costumeramente se está acostumbrada a estar muy permeada por la política, ¿no? Los partidos definen incluso casamientos en el interior, así en algunos casos, ¿no? Claro, esto está perdiendo un poco gracias a la liberalización, digamos, incluso principalmente se ve con un instrumento en especial que es el catastro electoral, el automático, la automatización. Quiere decir, los partidos no tienen más de salir a buscar los electores se convierten automáticamente en electores con 18 años. Sacar un poco este poder del partido frente a la máquina estatal fue muy importante para liberalizar un poco y para que las personas también salgan un poco del ritmo partidario, ¿no? Y porque no quiere decir tampoco que estar adentro de un partido quiere decir que estás politizado. Nosotros miramos lo que es la movilización caudillica acá mismo en la frente de la televisión, ¿no? Es normal. Yo no dejaría un asesorado mío tampoco salir a una entrevista sin poner su gente enfrente a la calle. Además, siendo el vicepresidente es muy fácil movilizarlo. Entonces es normal. Se esperaba mucho más gente, creo yo. Pero es un domingo por la noche, un poco más difícil. Algo que me llamó la atención, Caio, con respecto a lo que decís, es que no estuvieron los escrachadores.
No, porque estuvieron justamente esta mañana y no querían evitar enfrentamiento con el grupo. Con este grupo de... Yo creo que sería válido que no estuviesen, de hecho. Hasta porque también la policía estaba ahí, creo que para intimidar un poco este clima de enfrentamiento. Sí. ¿No? No sería válido. Como te dije, pasa un año de las elecciones. Yo creo que la gente ya está esperando, y nosotros como analistas también esperábamos en las elecciones y seguimos esperando un indicativo de para dónde quiere llevar Paraguay, Marito, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no nos sentamos y esperamos nomás? Bien? Sí, y Todos. lo que pasa es que la gente se cansa, ¿no? No. La gente se cansa del debate político hasta cierto punto. Sí, ¿no? Y ahora queremos mirar lo que va a pasar y la propia gente tampoco quiere involucrarse mucho porque al final de las cuentas es una pelea de gente grande. Este tema del juicio político no ganó el corazón de la gente. Tampoco esto pasó en Brasil. Te digo que fue un sector pequeño de la sociedad que se movilizó para que de hecho se llevara el juicio político. Solo que también allá se hizo encuestas, no se hizo solo recaptaciones de datos por redes sociales. Puedes decirme, pero fueron 5.000 casos. Esto no es científico, porque tú no controlas la cuota. Entonces, nosotros producimos datos acá en Paraguay y fuimos incluso una de las encuestadoras más acertadas, o la única encuestadora acertada en el caso de Boca de Urna en 2015. Y seguimos teniendo una producción de datos cualificados acá. El tema es que si lidiar solo con la presión de las redes sociales es perder un poco de lo que es la sociedad como un todo. La sociedad como un todo tiene otras prioridades, está pensando en otras cosas. Tenemos algunas encuestas para clientes acá y tenemos la impresión de hecho que la gente está incluso dejando de hablar de política. Entonces, en cuanto medios de comunicación y analistas estamos haciendo presión para que de hecho sea aclarada las cosas. Y de verdad queremos que todo sea aclarado. O sea, ¿vos crees que esto es apenas un microclima de periodistas y políticos? No es un microclima, pero tampoco alcanza el corazón de la gente. Quiero decir, a la gente aún no se mueve por adherir. Es que después de un solo un año de gobierno, mirar su héroe se ponía por tierra. Bueno, claro, es un año de equívocos. Hace poquito solo que Marito logró hablar sobre un destino para Paraguay. Y dio un destino, de hecho. Dijo, queremos que esto sea una central logística. Y de hecho, Paraguay ya es una central logística hace mucho, ¿no? Pero hace poco que él logró decir algo, de hecho. Después de un año. La gente está cansada, de verdad. La gente necesita vivir su vida. Y bueno, el próximo año ya tenemos las elecciones municipales. Entonces, tenemos que pensar un poco esto. No es que estamos haciendo nuestro papel, yo creo, prensa, analistas, tenemos de analizar, sí, tenemos de exigir transparencia, ¿no? No solo de Paraguay, pero también de Brasil, ¿no? Pero Brasil, a ver, esta crisis en Paraguay, por cuenta del tema Leros, empieza a repercutir en Brasil. Incluso hay gente más una iniciativa de pedido de impeachment por cuenta del tema Leros. Porque Leros es una empresa que se queda más o menos, aún no se llega a cerrar, pero se queda involucrado con los Bolsonaro. A ver, Hugo Estigarribia, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Acabo de leer un tuit de la diputada Jazmín Narváez, líder de bancada diputado, Añetete, anunciando, ahí está, dice, hemos unificado las bancadas, Añetete e Independiente. Felicitaciones al nuevo líder de la bancada Añetete, es Arnaldo Samaniego. Y me dicen que ahora hay una reunión incluso referentes importantes de Añetete con Honor Colorado, también apuntando a lo mismo, para cerrar filas, tener bancadas unificadas, cerrar filas, digo, en torno a que no corra lo del juicio político. Lo que le preguntaba también al doctor Galeano Perrone, que iba a consultarte, doctor, con estas señales que se dieron, la conformación de la comisión asesora, no sé si confirmaste que vas a estar entre paréntesis, ¿ya sirve, basta para descomprimir esto y aguardar ya que haga lo suyo la Fiscalía y la Comisión Bicameral? Yo creo que no. Yo creo que era lógico prever una unificación de bancadas porque hubo sintonía, se percibió sintonía entre los dos sectores y hay que transmitir eso. Hay que trancar la acusación que pretenden hacer desde el PLRA contra los dos, el presidente y vicepresidente. Entonces se abroquela el partido en torno a una sola bancada, con los liderazgos. Pero yo creo que no, yo no siento esto en la calle, perdón, yo cada vez siento, no sé si estamos en climas diferentes acá con algunos de los presentes, pero yo siento cada vez más indignación de la gente, ¿verdad? Siento cada vez
como que se están burlando de la ciudadanía. Recién, cuando yo estaba acá, estaba recibiendo unos chats de amigos así, que decían, esto es una burla, esto es una burla. Se le da a un joven de 27 años toda la plenipotencia para que se mueva como representante del vicepresidente, él es representante del vicepresidente y a la vez es asesor de una empresa brasilera, vinculada a la presidencia brasileña, dice. O sea, el tipo te juega en 2 canchas, ¿verdad? Y se movía como sin nada. El propio vicepresidente dijo que veía partidos con él, ¿verdad? O sea, vos ves partidos dentro de tu casa con gente de mucha confianza, mucha cercanía, ¿verdad? Yo le conozco a este muchacho de la facultad. Es el muchacho que se recibió hace 4 años más o menos, ¿verdad? O sea, yo creo que acá está claramente demostrado que hay una situación de influencia indebida. Hay que ver si hay delito. Y yo no sé si la fiscalía se va a mover al ritmo político. Hay que ver que otros videos, que otros audios hay, porque se prometen más audios. Hay promesas de audios pesados para mañana. Algunos otros medios lo dicen, ¿verdad? De lo que pasó, Pedro Ferreira le descomprimió un poco al presidente. Le descomprimió Pedro Ferreira y volcó hacia Velázquez. La verdad que entra en una ofensiva, por poco no hay canal de televisión que no lo haya recibido, ¿verdad? Pero él es político, pelea, su apodo es Toro, entonces pelea como toro. La diferencia es que en vez de ser de San Fermín, él es el toro, el pueblo es el toro. Entonces él es como la gente que está huyendo del toro, ¿verdad? Entonces yo creo que acá no siento descomprimido. Y por otro lado, lo de la comisión asesora esta, ya yo te voy a decir algo, aceptamos estar en la comisión, pero si no se hacen cambios en toda la cúpula de Itaipú, consejeros y directores, muchos de los que estamos nos vamos a estar. ¿Qué vamos a asesorar? ¿Condicionaron ustedes su partido? No condicionamos nada, todavía recibimos una lista expectable, muy bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sugerí el nombre de Miguel Carter, el americano, el politólogo que tiene un PhD, con el cual hemos hecho varias conferencias. Yo estuve con él en el CCPA y todo. Hoy tuve el llamado al doctor Carlos Alberto González, lo digo públicamente, ¿verdad? El ex senador, es embajador, 8 años trabajó con los brasileños, ofreció trabajar conmigo, ¿verdad? No hay ningún problema, pero hay gente expectable que no está. Pero yo te voy a decir, ¿qué te sirve que vos tengas un equipo asesor de primera? Me voy a incluir a mí, vamos a hablar de todos los demás. Bueno, voy a hablar de mí. Pero, ¿de qué te sirve si los ejecutores son los mismos? O sea, está bien, cambió. Claro, cambió te pueden usar para blanquear cosas. Cambió el director, todos los directores, todos los consejeros. Y por supuesto, tiene que cambiarla, porque si vos tenés una comisión asesora, vamos a asesorar, todo, maravilla podemos hacer, pero ¿quiénes son los que van a ejecutar? Entonces, estas son cosas que todavía no hablamos con el canciller, ¿verdad? Yo recibí una invitación de la presidencia, un asesor del presidente que fue alumno mío, un muchacho brillante, ¿verdad? Hernán Uteman, asesor legislativo, me llamó, doctor, la patria te necesita, etcétera, así. Le dije, así no? De informal fue la cosa. Claro, claro, lo que pasa es que cuando uno está en la docencia, Horacio sabe, te llaman de alumno, discípulo, un chico que sacó 5, un chico brillante, ¿verdad? Le digo, sí, ¿quiénes más van a estar? Escuché, 1 hora después le contesté, sin remuneración, le dije, no quiero nada, quiero mantener mi cliente en el estudio jurídico, todas partes, ¿verdad? Bueno, sí, genial. Le sugerí algunos nombres que se van a hablar, ¿verdad? Te cuento también que ya he hecho contacto con gente que tiene oficio en la negociación con Brasil. Y a mí, ¿por qué me gustó? Me voy a contar. Porque desde que volví a Paraguay, cuando estudié, Derecho Internacional nunca pude aplicar a mi tarea de político. Siempre constitucional. Entonces, esta vez podía aplicar el Derecho Internacional, que es una parte pendiente, que yo sostengo que los políticos paraguayos tienen que estar formados en Derecho Internacional, porque nosotros, hasta la Guerra del Chaco, ganamos, perdimos la negociación. Entonces, es una oportunidad de entrar en el tema Derecho Internacional, relaciones internacionales y aportar. Pero ese aporte que podamos hacer, con otros que suele ser panelista, acá Mario Paz Castaño y otros, ¿verdad? ¿De qué sirve si no hay un cambio de plantel? ¿Verdad? Cambio de paradigma. Entonces, yo creo que estas cosas vamos a decir también en la mesa, porque si vas a poner la cara, vamos a poner la cara para que la patria se beneficie y no para que se beneficie la coyuntura del equipo de gobierno. Vamos a hacer una última pausa y a la vuelta seguimos hablando con nuestros panelistas. Ya venimos. ¿Qué tenés para hacer hoy?
sea lo que sea, tómate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural. Terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Gracias, Claudia. ¿Hay encuesta? Sí, tenemos que ver los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter, @CaroCruzPay, y son más de 7.000 las personas que están participando en relación a la crisis política. ¿Crees que debe darse el juicio político? En un 61% la gente dijo para ninguno de los titulares del Poder Ejecutivo, 19% para Hugo Velázquez, 17% para ambos y solo 3% para Mario Abdo Benítez. Bueno, al respecto de esta encuesta, queremos aclarar a la gente que obviamente no podemos incidir en ella bajo ningún sentido, pero sí lo pueden hacer los partidos políticos, las organizaciones políticas, y es lo que me están contando, que en los chats de Añetete, digamos, están bajando línea para que voten a favor de ninguno, es decir, que ninguno juicio político. Pero bueno, es parte de este negocio de las redes sociales y las encuestas en los canales de televisión. Doctor Garano Perrone, decía Irala Burgos en el siglo pasado, que Dios lo tenga en su gloria, dicho sea de paso, Jerónimo Irala Burgos decía en un prólogo de un libro sobre Itaipú, que Itaipú se basó sobre dos falsas premisas para el gobierno de aquella época. Recordemos la dictadura de Stroessner. Una de ellas era que Paraguay no aportaba nada, que siempre nos vendían ese cuento. Y segundo era que Itaipú era una obra de progreso. Decía Irala Burgos, sin embargo, no era una obra de progreso, sino era un negocio. Es un negocio importante, o sea, el más grande para el Paraguay desde todo punto de vista. Ahora bien, lo que estábamos mencionando, el jueves ya se anunciaba el juicio político, había los votos y sin embargo ni una sola... Tapa de diario. Tapa de diario. Tapa de todos los diarios, hasta de los diarios, digamos, amarillistas. Ni una sola persona frente al Congreso, doctor. ¿Es la desidia o es una nueva forma de mirar a nuestra política, la política que sí incide en nuestras vidas, doctor? El pueblo paraguayo es un pueblo muy contradictorio. En las redes son todos más valientes que el Mariscal López. Pero cuando vos tenés que venir a la calle, es absolutamente distinto cuando ves el camión hidrante que sabés que te puede pegar. Tengo un escuadrón de caballería que sabés que te puede pegar. Es distinto. Nosotros con Huguito coincidimos en haber sido presidente del Centro Estudiante de Derecho y también con Hugo Velázquez fuimos presidente del centro, cada uno en su momento. Yo a ellos ya no le vi, ¿verdad? Pero tenemos otro tipo de militancia. Yo lo que le decía a Jorge en otra entrevista, que le veo a un gran número de la dirigencia política del Paraguay de repente emerger y no tuvieron militancia política, ¿verdad? No tuvieron militancia, pintar paredes, tirar panfletos entrenados. Y de repente estamos con gente que tiene banca en el Senado, no voy a decir porque no me gusta herirle a nadie, que llegaron por primera vez a la política en el Senado, en la Cámara de Diputados. En términos militares dirían muy recluta. Entonces eso hace que no tengan ellos la militancia combativa. Por eso vos le notás a la gente, por ejemplo, voy al azar, ¿verdad? No quiero que nadie interprete porque yo ni hablo con ellos. Vos ves, por ejemplo, que Efraín es un combatiente. Y vamos a coincidir con Huguito. Claro, categórico. Le ves a un Blas que es combatiente, porque esa militancia... Hicieron ellos el cuartel. Hicieron el cuartel, porque la militancia, ¿verdad? Es de... Acá hemos perdido mucho la militancia. La gente despertó tarde a la política. Bueno, eso no más quiero decir, y podemos coincidir ampliamente con Huguito en varias cosas, y también con Hugo. Hugo, ¿por qué se defiende? Hugo Velázquez, el vicepresidente. Porque Toro, como dice él, no le estamos defendiendo de ninguna manera, ¿verdad? Estamos tratando de ser lo más objetivo. Porque de jovencito el tipo tiene militancia en la política. Eso tenemos que rescatar en la gente joven, que tenga otra vez militancia política. O si no, ni ande perenía y TI. Cayo, quería consultarte. Vemos ya reacciones de
economistas, empresarios y mirando esta crisis, este tsunami político, y que aparentemente esto va a continuar, y el efecto que esto genera internamente, aumenta la delincuencia también, calificadoras internacionales que llaman a preguntar qué pasa en Paraguay. ¿Y vos crees que esto está encaminado como para que se desinfle o todavía hay mucha combustión por estallar? Es difícil decir en relación en especial a Itaipú, pero a ver, salimos un poco. Hay una cosa de Itaipú que era bueno poner de regreso antes de salirnos un poco y mirarnos desde afuera. Hay que revisitar un poco el acuerdo que pasó entre Lugo y Lula, que fue respetado después por Dilma y por Cartes, ¿no? Que este acuerdo que Bolsonaro, hablando entre mentiras y bravatas y algo de información, pero bien rastera, citó en su discurso mal hecho, como siempre, sobre la cuestión de Itaipú. Que Lula construyó una red eléctrica de Ciudad del Este, de Itaipú a Asunción. Y que esto es porque quería un Estado bolivarianista, no sé qué cuánto. Él ni sabe probablemente quién fue Bolívar, de hecho. No sabe que Simón Bolívar fue un criollo abastado. Probablemente él no sabe lo que quiere decir esto. Tampoco. Este es el nivel. A ver, para lidiar con Brasil tú tienes que tener condiciones de comprender el nivel de pensamiento del señor que está en la presidencia. Es un señor que prefiere mirar hacia el norte que mirar hacia los vecinos. No importa el nivel de instrucción de uno u otro, y no importa el sesgo ideológico. El tema es que cambiamos de una visión, de una integración de bloque, que independiente si es derecha o izquierda de Argentina, siempre tuvo esta visión, para una visión sumisa a otros intereses. ¿Y qué quiere someter Paraguay a sus propios intereses? Miramos el tema que fue citado en el bloque anterior sobre, por ejemplo, y contestando a Hugo Velázquez, sobre, por ejemplo, la cuestión de las autopartes, ¿no? Dilma, por ejemplo, no cambió esto, ni Temer lo tocó. Puede ser porque estaba en medio de una crisis política o lo que sea. Bueno, sí se construyó, pero se construyó y hace una semana fue un panelista aquí que dijo justamente por qué se construyó. Porque fue una negociación, porque Paraguay no necesitaba de las dos turbinas, las últimas dos turbinas funcionando. Paraguay no las necesitas. De hecho, solo 2 turbinas de Itaipú, prácticamente 3 turbinas de Itaipú son suficientes para producir energía para Paraguay. 90% de la energía que Paraguay consume. Por ahora. Exacto. Pero, a ver, tenemos las 2 otras unidades energéticas fuertes y potentes, que también se puede jugar con el precio. Lo que no se da a Paraguay es la autonomía de jugar con estos precios, hasta cierto punto, ¿no? La otra cosa que es interesante acordar de este acuerdo que tuvo Lula, por lo menos por noticias de la época de 2009, es que justamente que tuvo Lula con Hugo, que justamente ya está acordado que Paraguay está autónomo desde 2023 para negociar la energía como quiera y con quien quiera. El tema es que nosotros no tenemos desde acá líneas de transmisión para Bolivia, creo yo. No tenemos todavía como la interligación, sí, pero deberíamos tener. Y esta línea de transmisión que se hizo de Ciudad del Este a Asunción, justamente parte importante para poder llevar esta energía de Itaipú hacia otros países, como Bolivia, por ejemplo. A ver, estamos hablando de una situación estratégica acá. Y Mario Abdo Benítez viene a justificar hace una semana, o algunos días atrás, que es para negociar de frente a frente con Brasil. ¿Qué? ¿Es negociar qué? ¿Qué va a negociar? El problema y ahí la indignación, que estoy súper en acuerdo con el senador Hugo, es que el Paraguay está indignado por la falta de transparencia, pero esto es todo el mundo. El mundo entero está indignado por la falta de transparencia de los políticos. La democracia está perdiendo y nosotros, como operadores de la democracia, tenemos que volver a ser más transparentes, que es esto que la generación quiere. Existen otros mecanismos de enseñar transparencia, ¿no? Entonces, no sé si logré responder un poco a la pregunta mirando un poco desde afuera. Tenemos que pensar un poco quién es Bolsonaro y su mentalidad para comprender lo que va a hacer hasta 2023. Y ojalá no sea Bolsonaro el presidente. Y digo ojalá porque yo estoy más acá. Bueno, a ver, yo pretendo fijar mi residencia en Paraguay y no dejar de ir a Brasil. Yo trabajo en varios países. Pero ¿por qué ojalá no sea Bolsonaro? Porque era mejor que tenga un presidente con otro tipo de mentalidad para lidiar y que no se adelante en la negociación para hacer con Bolsonaro. Porque ya se probó, Marito, un malo negociador. Marito, Velázquez o lo que sea. Este gobierno se enseñó un pésimo negociador.
Para el próximo, mejor que sea el próximo gobierno o este gobierno más maduro. Por ejemplo, Soledad Núñez fue invitada para ser parte del consejo, y es un consejo, no son los negociadores. Y esperamos que Soledad, que es una persona que tuvo una participación importante en el gobierno anterior, transparente, y promete transparencia participando de este consejo, una chica espera joven. un poco, Cayo, ¿es una comisión transparente así de notable? ¿Es lo que necesitamos? ¿O entender, como dice Cayo, un poco la línea de Bolsonaro, cómo reacciona históricamente Itamaraty en esto? Porque acá me consultaban, usted dijo, doctor Hugo Estigarribia, tiene que rajar todos los que están en Itaipú, los que formaban parte de esto. Pero convengamos que cuando se habla de las negociaciones, altas esferas se maneja a nivel de Cancillería. Claro, no. Lo ideal es, por supuesto que altas esferas se maneja, altas partes a nivel de Cancillería. Altas partes. Pero esta es una negociación específica, el Tratado de Itaipú, ¿verdad? Entonces, esta comisión que se armó es una comisión de gente que tiene cierto prestigio, o mucho prestigio, me voy a excluir otra vez yo, de diversos sectores. Pero va a ser vinculante. No, y todo eso todavía no se sabe, claro. Eso está todo por verse. Bueno, pero hay algo importante de prensa más yo que nada. quiero contar. Hay algo importante que quiero contar. El detalle más importante es que Electrobras está en proceso de privatización. Se dio largada eso. ¿Quién va a ser el interlocutor de Ande? Una empresa privada que busca lucro. Ya no va a ser una empresa estatal como Electrobras. Pues es un detalle muy importante, ¿verdad? Ya no es Paraguay, el país chico, concepto político. Es un concepto económico que busca lucro, ¿verdad? Igual que los Lugo Lula. Los de Lugo Lula era el concepto patria grande, donde estaba Venezuela, Uruguay, Paraguay. Entonces ahí tuvimos ciertas concesiones, ¿verdad? O sea, no fueron gratuitas tampoco. Y Itamaraty quedó del lado. Y en la política era con Lula y con Dilma, era el asesor del presidente, Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿verdad? Sí. Es un concepto político, ¿verdad? Que no Sin embargo, ahora no. Con ahora todos estaban felices porque no Bolsonaro acá la perrada de la derecha, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo, qué lindo! A cara de perro, a cara de perro. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto el señor Bolsonaro? ¿Por qué tuvo que hacer una reculada que no es normal en la política brasileña? Todavía no reculó definitivamente. No, pero una reculadita en este tema. Una pequeña reculada, pero es para tomar impulso. Sin efecto el documento. Para atrás para tomar impulso. ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta del impacto que hubiera tenido un juicio político de Marito y de Hugo Velázquez, que le venga a un gobernante que se le plante, ¿verdad? Y otra cosa es cómo va a mancar esta negociación. No es contra Brasil, es con Brasil. Sí. Es con Brasil. A Brasil no le conviene un vecino que está a punto de ser Haití. Vamos a hablar claro, señores. Estamos a punto de ser un Estado fallido nosotros. En muchas cuestiones, con toda la riqueza que tenemos. Es duro decirlo. Hay que decir las cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que convencerle a Brasil, pero en una mesa racional. ¿Y cómo vamos a convencer? Con gente que tenga ese prestigio. No solo la parte de asesores puede estar muy bien, pero ¿quiénes son los que van a negociar? Y ahí es donde se plantea. Por eso este cambio, estos cuatro, es importante, porque ya vamos a tener otro tenor, porque se demostró que fue una negociación perení. Por lo mínimo, como dije en otros medios, irresponsabilidad, y lo máximo, alta traición a la patria. Doctor Estigarribia, quiero más lo que mencionaste. Hay dos documentos que fueron vitales para el Paraguay en el siglo XX, ¿verdad? Sí. Tratado de la Paz del Chaco y el de Itaipú. Sí. Dos nomás, dos documentos. Y sobre eso tenemos que trabajar ahora. Y la persona tiene que tener opama el autoritarismo, secretismo, oscurantismo, no, todo transparencia. Claro. Vamos contigo, doctor, cortito, para cerrar este bloque. ¿Qué es lo que a partir de ahora viste señales del Ejecutivo después de esta convulsión de la semana pasada de querer reencauzar o vamos a lo mismo? Yo quiero agarrar algo que dijo Clary. Todo lo que hizo el Poder Ejecutivo lo hizo para descongestionar una cantidad de remedios solamente para descongestionar. No tiene precisión la comisión, el documento está vigente y bueno, vamos a ver. Geniolito no dieron. Geniolito no dieron. Todito geniolito. El cáncer está todavía ahí. El cáncer está ahí. El oncólogo no entró todavía en acción. No entró todavía en acción. Brillante. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Cayo, muchas gracias. Claudia, ¿cerramos tu encuesta? ¿Qué dice? Sí, cerramos rápido la encuesta. Recordamos la consulta en relación a las crisis políticas. ¿Crees que debe darse el juicio político?
en un 59% para ninguno, 20% para Hugo Velázquez, 18% para ambos y solo 3% para Mario Claudia, Benítez. ¿quién hizo esta encuesta? ¿José lo vio? No, bueno, nos ¿Quién vamos. sabe? 59%. Ya viene el señor Salvador Icar, toda la información deportiva. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.